¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al País que Queremos. Todas las semanas revisando y actualizando el trabajo de la Convención Constitucional con miras al plebiscito del 4 de septiembre. Este plebiscito ratificatorio de una propuesta de nueva Constitución que se va armando ya con varios artículos que están en la propuesta que vamos a estar revisando, por supuesto, también en el programa, y con las conversaciones que van marcando la pauta también, cómo se van definiendo las bases de la institucionalidad, futura institucionalidad en esta propuesta que trabaja la Convención Constitucional. Vamos de inmediato a presentar a quienes nos acompañan a nuestro panel de convencionales que, como todos los domingos, están con nosotros conversando y viendo también lo que es este país que queremos. Comenzamos con los miembros de la Comisión de Sistema Político. Francisca Aráuna, convencional constituyente de Pueblo Constituyente. Muchas gracias, Francisca, por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a estar en este programa junto a mis compañeros de comisión. Con Arturo ya llevamos todas las comisiones juntos, así que nos conocemos hace mucho rato. Hay una relación ya de hermandad casi, ¿no? Tenemos buena onda. Me parece perfecto. Arturo Zúñiga, convencional constituyente de Vamos por Chile. Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Feliz de estar acá y poder discutir y poder dar a conocer a la ciudadanía todos los temas que estemos discutiendo, no solamente en la comisión, sino que en el resto de la convención. Esa es la idea. Y el coordinador de la Comisión de Sistema Político, Colectivo Socialista, Ricardo Montero. Ricardo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Saludos a todas las y los trabajadores en este día tan especial. Sí, pues 1 de mayo que estamos también viendo en este país que queremos, que se está construyendo en la Convención Constitucional. Quiero comenzar contigo, Ricardo, como coordinador de la Comisión de Sistema Político. Había alta expectativa, como nos gusta decir en los medios, por el segundo informe que va cimentando las bases, los pilares de instituciones tan importantes como es el Poder Legislativo, como son también las funciones, Cámara de las Regiones. Antes de entrar en detalle, hay varios temas que quiero conversar el día de hoy y siempre me queda poco tiempo. ¿Cómo evalúas desde la coordinación de la Comisión esta nueva votación y ya lo que va a ser la discusión en el Pleno? Lo evaluamos de forma positiva. Este es un desafío que es muy, muy complejo. Uno de los más complejos de una nueva Constitución es construir un sistema completo. A diferencia de otras comisiones que se puede ir votando artículo por artículo y se puede votar por parte, acá tiene que ser un todo coherente de 40, 50 artículos. Si uno compara con la Constitución actual, 1/3 de la Constitución actual es precisamente el sistema político. Entonces fue un proceso largo, de muchos meses, intenso, complejo, pero creo que estamos llegando a buen puerto. Próxima semana vamos al Pleno, próximo viernes, y ese es el momento más importante, pero creo que llegamos con una buena propuesta, una propuesta sólida y consistente. ¿Cuáles son las grandes diferencias con respecto al primer informe? Y lo pregunto desde el punto de vista de aquellos artículos que volvieron a la Comisión para ser mejorados en la conversación con los distintos miembros. Yo creo que hay dos cosas que se mejoraron bastante. La primera, el procedimiento, hizo un procedimiento más equilibrado entre las dos instancias, el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, y además le entregamos más atribuciones a la Cámara de las Regiones para que pueda tener una buena representación. Se entregó toda la reforma constitucional, temas políticos importantes como la acusación constitucional, va a conocer de los poderes el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Entonces creo que quedó un bicameralismo asimétrico que es consistente a lo que queríamos lograr. Arturo Zúñiga, ustedes como más que partidos, como colectivos de derecha, han estado en la conversación, han estado en la mesa, pero no han puesto la firma, podríamos decir. Han estado escuchando, conversando, pero de algunas maneras tienen puntos que son bastante infranqueables con estos cambios que menciona Ricardo. Por ejemplo, el cambio de un Senado a una Cámara de las Regiones. Ya con este nuevo acuerdo que pasa al Pleno, ¿cómo lo evalúas? Mal, lo hablamos mal debido a que no se hace cargo del diagnóstico inicial. Nosotros comenzamos esta convención con muchas personas que fueron a exponer a la Comisión del Sistema Político, incluyendo a los expresidentes Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, al presidente de la Cámara de Diputados, a la presidenta del Senado, Jimena Rincón. Y obviamente cuando uno ve que cada uno de ellos hace un diagnóstico más o menos similar como el que teníamos, en el sentido de que se hace falta fortalecer a los partidos políticos que están muy debilitados, hace falta despersonificar la figura presidencial para que en casos de crisis obviamente podamos tener una salida más fácil y también balancear obviamente el poder que tiene el Ejecutivo, el presidente, contra el poder que tiene el Congreso Nacional. Y en base a ese diagnóstico nosotros hicimos una serie de sugerencias, como fue, por ejemplo, limitar el tema de la urgencia, que es un abuso de parte del Ejecutivo hacia el Congreso Nacional, también disminuir algunos quórum de ciertas leyes, ¿para qué? Para que una reforma a pensiones, una reforma a la salud, una reforma educacional en la calidad se hagan efectivas de acuerdo a las demandas ciudadanas, pero nada de eso fue considerado y obviamente eso
atenta contra esa esperanza de la ciudadanía que ve en esta posibilidad de convención una solución a sus problemas, y yo creo que lamentablemente no se las va a poder dar. O sea, lo que hoy día hay es un acuerdo de decir, queremos darle una Cámara de Regiones, pero lamentablemente esa Cámara no va a tener ningún poder, ¿ya? Si bien se le pueden dar todas las atribuciones que quieran, incluso las que tienen actualmente, hay un recurso de insistencia que le hace muy mal, que es decir, con 88 diputados, es decir, los 4/7, lo que diga la Cámara de las Regiones no vale nada. ¿Por qué? Porque la Cámara plurinacional puede insistir con solamente 88. Plurinacional. A ver, vamos con eso, pero quería ir con Francisca Aráuna en lo que me enseña Arturo Zúñiga, y también tomando un punto de lo que ha sido este segundo informe, donde la Cámara de las Regiones, porque había muchas dudas con respecto a las funciones y el equilibrio también de las fuerzas, digamos, de las potestades que tiene cada uno, va a revisar los proyectos de ley de acuerdo regional. Definamos primero qué es, para todos quienes nos ven hasta ahora, qué va a ser en esta propuesta un proyecto de ley de acuerdo regional y cómo se diferencia de los actuales proyectos de ley que se ven en la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado en este caso. Sí, primero quería comentar respecto a lo que Arturo señalaba, del diagnóstico que dieron las personas que fueron a exponer a la comisión. Recordemos que el diagnóstico que nosotros tenemos que hacernos cargo es el diagnóstico del estallido social. Si nosotros no hubiésemos partido de lo que dicen los expertos y todo, no estaríamos redactando la nueva Constitución, porque para el poder constituido esto estaba súper bien, no había ningún problema, o no había un problema tan grave como el que la gente dijo en las calles hace poco tiempo, la poca representatividad que representaban estas personas que hoy fueron a exponer también, o la responsabilidad que tenían también, porque ninguno de ellos fue a decir... Pero poner en la mesa de expertos, como dijo el presidente Lagos, ¿no? Ha sido muy crítico de un sistema legislativo que truncó muchas de las reformas o aspiraciones que se tuvieron durante los últimos 30 años. Por supuesto que sí, que ese diagnóstico es súper respetable, pero el problema era de que nosotros efectivamente estábamos generando un sistema político con contrapesos, con proporción de controles, que afianza la diferencia de los poderes legislativos, que es parte de una Cámara de Impugnación Democrática, que es la que estamos generando. Ahora, en las leyes de acuerdo regional, nosotros, en un principio, como pueblo constituyente, estábamos de acuerdo con un Congreso unicameral. Pero la Comisión de Forma de Estado, al establecer un Estado regional, nos dice, esto no puede ser porque necesitamos el poder de las regiones representado en una Cámara. ¿No sería concordante con el principio de Estado regional? Entonces nosotros avanzamos hacia el Estado, en este mismo sentido, en el Estado regional, a una Cámara de las Regiones. Esa Cámara de las Regiones se dota de leyes de acuerdo regional. ¿Qué son estas leyes? Son leyes que se hacen cargo de las temáticas más relevantes respecto a las mismas regiones. Es por eso que se llaman leyes de acuerdo regional. Entonces, efectivamente hay una participación de las regiones en estas temáticas, no en todas, porque tampoco vamos a volver una Cámara espejo, a una Cámara que efectivamente puede representarnos en todas las temáticas, como es el Congreso de Diputadas y Diputados que está hoy en día, que es lo que vamos a presentar y que ya está aprobado. Ese Congreso de Diputados y Diputadas también tiene representación regional, también tiene personas que se van a hacer cargo de todas las temáticas de ley. Perdón, Francisca, y para entenderlo también, entendiendo en la propuesta que si el Congreso de Diputadas y Diputados presenta una moción que es un proyecto de ley de acuerdo regional, ya per se tiene que pasar por la Cámara de las Regiones, ¿no? Siempre y cuando tiene que ser revisada como actualmente se revisa entre una Cámara y otra. Mira, lo que pasa es que el Congreso de Diputadas y Diputadas presenta una moción, si se trata de aquellas leyes que son de acuerdo regional, pasa a la Cámara de las Regiones, la Cámara de Regiones le hace enmiendas que pueden aceptarse o no. Por ejemplo, si no aceptan algunas enmiendas, pero otras sí, igual el proyecto pasa para su promulgación y posterior publicación, pero si no, se pasa a eventualmente una comisión mixta, donde pueden resolver nuevamente ambos integrantes para llegar nuevamente a un acuerdo. Y si ya ninguna de esas puede insistir por un quórum de 4/7 del Congreso y se promulga igual la ley. Entonces, eso es lo que tenemos hoy en día, nosotros estamos presentando, que también se hace cargo de lo que tú decías y que es el flujo legislativo, que es una de las cosas que más se ha hecho una crítica. Ricardo. Sí, yo quería hacer algunas precisiones de lo que decía Arturo. Arturo señalaba las urgencias. Hicimos precisamente un cambio en las urgencias. Si hay cambios ahí, se le entregan más atribuciones al Congreso. Arturo hablaba de los quórums que no habían cambiado. Cambiaron los quórums, terminamos con los quórums supramayoritarios. Los 2/3 en este caso. No, pero para las leyes, la orgánica constitucional de 4/7, eso ya no existe. Entonces ahora va a haber un trámite legislativo propiamente democrático en esos términos. Van a haber leyes por mayoría y algunas leyes con mayoría en ejercicio. Entonces sí tenemos cambios y tenemos cambios relevantes. ¿Por qué? Porque estamos planteando, como decía Francisca, una nueva forma de entender la sociedad, una nueva forma de entender el Estado, y eso se basa en un Estado social y en un Estado regional.
Este sistema político conversa bien con esos dos cambios estructurales, pasar de un Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derecho y de una concentración absoluta del poder en el presidente a una desconcentración de poder a las regiones. ¿Por qué la Cámara de las Regiones no va a ser simbólica, como se ha criticado de distintos sectores? Acá el proceso, todo inicia y termina en el Congreso de Diputadas y Diputados, pero hay una serie de materias que son muy importantes. E insisto, toda la reforma constitucional, todo lo que tenga que ver con Poder Judicial, todo lo que tenga que ver con medio ambiente, con todas las materias que afecten a las regiones, con temas tributarios, van a la Cámara Territorial. Pensar que acá va a haber una tramitación lineal de que uno marca todo no es así. Va a tener la posibilidad de conocer y en el caso de desacuerdo se va mixta. La composición de la mixta también es igualitaria entre las dos. Y quedando con muchas preguntas, así que perdón si interrumpo mucho, pero para ir entendiendo lo que es la propuesta. ¿Hay una duplicidad con respecto a la Cámara de las Regiones con las asambleas regionales? Porque también emanan proyectos de ley regionales desde las asambleas regionales, que actualmente podríamos decir son los cores, ¿no? ¿Se da una duplicidad? Es un cambio que se van a ir entregando más atribuciones a estas asambleas regionales. Hay un diálogo con la Cámara de las Regiones, pero son complementarias, tienen funciones distintas. Una a nivel local y otra con una visión regional, pero para todo el país. Arturo Zúñiga. A ver, yo creo que lo más grave, yo reconozco que hay cambios que se han hecho y que apuntan a un diagnóstico inicial. El problema es que se pasaron 7 pueblos y hacen cambios que la ciudadanía no quería y que obviamente entorpecen un balance entre los poderes del Estado y los contrapesos. Cuando uno dice que tenemos un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo, y dentro de esos poderes hay contrapesos. Y lo mismo dentro del mismo poder legislativo. Tiene que haber contrapesos para que una institución no tenga el 100% del poder. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Que esta Cámara Plurinacional de Diputados o Diputadas, con solamente 88 diputados, tendrá el 100% del poder total. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando cada 4 años elegimos a nuestro presidente, creemos que ese es el programa de gobierno que tiene que imperar. ¿Y por qué? Porque se recibió 50 más 1% de los votos. Resulta que una Cámara plurinacional de diputados y diputadas, con Arturo, 88 votos, con 88, bueno, le cambiamos el nombre. Es que ahí está la propuesta que tienes ahí y no sale el Congreso de Diputados y Diputados. 88 votos va a poder hacer lo que quiera, porque tal como explicaron acá la tramitación, si esto no se acepta por los 88 diputados, ellos van a poder insistir incluso contra el presidente. O sea, si el presidente quiere vetar algo, una pequeña inciso o un artículo, con solamente 88 diputados va a poder cambiar la decisión del presidente. Y eso obviamente cae en un riesgo de tener la verdad, que es un unicameralismo de facto. Y eso obviamente, creo yo, que atenta contra el diagnóstico inicial. ¿Por qué? Porque todos decían, no, que el Congreso, el Senado es elitista, el Congreso se demora mucho. Bueno, acá queda demostrado que el que se demora más es la Cámara de Diputados, 210 días contra 200 días. Y eso obviamente hace muy mal. ¿Por qué? Porque quien representa de mejor forma las regiones son los senadores, son los territoriales o como quieran poner. Ahora, desde el punto de vista, y lo veo desde el ciudadano, digamos, común y corriente, desde los tiempos de tramitación, me imagino que las personas lo que ven, más allá de 200, 210 días en la economía legislativa, digamos, es que hay proyectos que de todas maneras terminan en el congelador. Por ejemplo, reforma previsional, con la complejidad que existe en una reforma previsional. 100% de razón, y por eso reconozco los cambios que acaba de decir Ricardo, en el sentido que se bajaron los quórum para que esas leyes efectivamente se hagan. El problema es que acá se crea otro problema mucho mayor. O sea, nosotros tenemos problemas hoy día, de acuerdo. El problema que vamos a tener acá es que el presidente no va a poder gobernar. Acá el poder total va a estar en el Congreso de Cámara de Diputados, Cámara de Diputadas, como quieran llamarle. El Congreso de Diputadas y Diputados. Y obviamente cuando uno ve lo que ocurre hoy día en el Congreso, en la Cámara de Diputados, es que no entiende cómo queremos traspasarle el 100% del poder a aquellas personas. Francisca. Varias cosas. Primero quería aclarar un poco el tema de la asamblea. El modelo que se presenta a nivel de Estado regional es un modelo que va estableciendo varios organismos dentro de un mismo Estado o región. Y esas asambleas ven su representación a nivel legislativo en las cámaras de las regiones. Es por eso que no habría tuvimos un problema incluso al principio, que era que ellos habían puesto que las asambleas tenían facultades legislativas, la única que tienen es una de iniciativa. Porque les dijimos, no, pues el tema legislativo lo vemos nosotros en el sistema político. Porque ahí se duplicaría, digamos. Sí, ahí entonces tuvimos un problema. Entonces, y ahí de ahí en adelante empezamos a conversar mucho también con las otras comisiones, y por eso la Cámara de las Regiones también va a participar en lo que es sistema de justicia, porque va a nombrar también ciertas autoridades, va a participar en eso, va a participar en acusación, en estado de excepción, algo tan importante. Por ejemplo, en el terremoto, nosotros estábamos en Parral,
Y era terrible porque nosotros decíamos, no se justifica seguir con este estado de excepción acá si no estamos en eso. De hecho, es interesante porque se crea en la propuesta una comisión fiscalizadora de estado de excepción. Actualmente los estados de excepción, ustedes me corrigen, están mucho más entendidos del tema, son fiscalizados, digamos, por el Poder Ejecutivo, en este caso, quien es quien los prorroga o pide la prórroga, luego un tiempo al Congreso. Aquí hay una comisión fiscalizadora. ¿Quiénes fiscalizan los estados de excepción y por qué crear esta comisión también? Es importante porque uno de los grandes problemas que teníamos y que siempre presentamos era el problema de la identidad regional. Nosotros como región, yo soy de Parral, nunca nos sentimos realmente representados por el Ejecutivo o, por ejemplo, a los delegados presidenciales que venían de Santiago. Entonces, nunca los vimos. Entonces estábamos en un estado de excepción constitucional, nosotros en nuestro territorio, y las personas que decidían si seguía o no estaban ahí y no sabían qué estaba pasando y que teníamos problemas, que insistían con el tema de los milicos en la calle, que ya no se justificaba porque ya estábamos volviendo a un estado normal. Entonces es necesario esa comisión de fiscalización que tenga pertenencia territorial. ¿Pero dónde está ubicada la comisión en la propuesta? ¿En el Congreso de Diputadas y Diputados o en la Cámara de las Regiones? Yo entendería que debería ser en la Cámara de las Regiones, ¿no? En la Cámara de las Regiones, es que es conjunto. Hay dos cosas. Va a haber estamos terminando de afinar esos detalles, pero va a haber un control de parte del Poder Legislativo. Las prórrogas van a ser conjuntas, para extenderlo va a ser en sesión conjunta y la comisión debería estar compuesta por los dos, por miembros de la Cámara de las Regiones y también del Congreso. Qué interesante el concepto conjunto, porque actualmente uno diría ya existe una labor conjunta después de 2 ocasiones en que se prorroga el estado de excepción constitucional. Obviamente hay 4 estados de excepción, ahí ya podemos entrar al detalle, pero de alguna manera formaliza algo que ya existe, ¿no? Sí, vamos a tener ahora 3 estados de excepción constitucional y van a haber varias materias que se van a definir de forma conjunta, que eso es una innovación. Por ejemplo, los nombramientos también van a ser definidos de forma conjunta entre la Cámara de las Regiones y el Congreso Plurinacional. Solo quería hacer un par de precisiones. Acabamos de hablar de Congreso Plurinacional. Exactamente, era para ver si estás atento, Arturo, porque te quería comentar un par de cosas que has dicho. El nombre es Congreso de Diputadas y Diputados y el otro es Cámara de las Regiones. Lo segundo, dijiste que el Congreso tendría todo el poder y no, está equilibrado como hemos visto. Tercero, dijiste que se vence el veto del presidente por mayoría y no es así porque el veto total, como está en la propuesta que tienes ahí al frente, es por 3/5. Entonces, todas esas precisiones son importantes para entregar a la ciudadanía una información que sea veraz de qué es lo que realmente estamos presentando. Y son precisiones que se van a discutir en el Pleno, de hecho. Que van a ser votadas el próximo viernes en el Pleno. ¿Y esas precisiones convencen de alguna manera? ¿O? A ver, yo creo que acá el gran ganador es el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Ya? ¿Y por qué ganan ellos? Porque es la propuesta inicial que tuvieron ellos, que es de un unicameralismo, ¿ya? Porque no hay que tratar de disfrazar algo. O sea, si nosotros le podemos dar muchas atribuciones a la Asamblea, a la Cámara Territorial, pero al final el que siempre va a tener la posibilidad de imponerse es la Cámara de Diputados y Diputadas, con nombramientos de de Contralor, con la pérdida de autonomía del Banco Central. Entonces va a tener un poder bastante grande. ¿Y eso por qué ocurre? Porque hoy día el Partido Socialista tiene un conflicto de interés. Y ese conflicto de interés se llama estar dentro del gobierno. Es decir, si el Frente Amplio, el Partido Comunista dicen algo y el Partido Socialista no hace caso, el Partido Socialista corre riesgo de que sea sacado del gobierno. Y obviamente eso incurre en que durante ya 3 meses, 4 meses de discusión, haya sido el Frente Amplio, el Partido Comunista, los que hayan ganado, porque revisemos la propuesta inicial de ellos, comparémosla con la propuesta que se acaba de lograr y es, en definitiva, casi lo mismo, adornado con una Cámara Territorial que de verdad tiene bastante poco poder. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Que al final vamos a estar en un plebiscito el día 4 de septiembre entre quienes creemos en la democracia y quienes creen el totalitarismo, entre quienes creen que esto es una constitución para todos chilenos o solamente una constitución para los indígenas. Es un plebiscito que va a ser entre quienes creen que la constitución tiene que ser algo para cuidar a los ciudadanos, versus una constitución que crea muchísimos cargos políticos. Y obviamente eso va en contra de todas esas demandas ciudadanas por las cuales estamos sentados en la convención. Francisca, voy de inmediato, pero saluda ahí al Partido Socialista, representante del colectivo socialista Ricardo Montt. Voy de inmediato. Y orgulloso militante también. Sí, de nuevo tengo que hacer claro. precisiones, Arturo, porque hace un juego que cae en la mentira. Dice, acá se logra la propuesta del Partido Comunista y el Frente Amplio. Frente Amplio, su propuesta inicial, parlamentarismo. ¿Hay algo de parlamentarismo en esta propuesta? No. Partido Comunista, propuesta inicial, unicameralismo. Acá estamos hablando de bicameralismo. Todos nos movimos en esto y no hay un gran ganador, un gran perdedor. Nosotros necesitamos 103 votos y hicimos un acuerdo amplio. No es lo que dicen los senadores del Partido Socialista. ¿El segundo acuerdo?
¿No es lo que dicen los senadores? Respecto del al segundo acuerdo, vi la entrevista de Fidel Espinosa. no estamos de acuerdo con Fidel Espinosa y el foco del Partido Socialista está puesto en un Eventual Estado presidente del Partido social y Socialista, democrático que de está ahí, digamos, o sea, que también el punto de Arturo... ¿Ah? Turreste. derecho. Es más probable. Perdón. Sí. Bueno, lo que quería decir, el Partido Socialista, el foco nuestro, un Estado social y democrático de derecho, descentralizar poder, ese está el foco de nuestro partido y así hemos ido avanzando. Francisca Aravena. Bueno, es bastante difícil porque aquí tenemos la política antigua, disculpen que se los diga, discutiendo por... ¿La edad? No, la edad son jóvenes, son pero su todos espíritu jóvenes. es bastante viejo, les diré. No, pero hablando en serio, Arturo, llegó un libro a todos y todas que hablaba del bicameralismo. Y el bicameralismo que nosotros hemos creado, que es propone enmiendas, no insiste en ellas y evita bloqueos legislativos, es un bicameralismo. Ahora, después el problema, y esa discusión del unicameralismo y el bicameralismo, recuerda que yo era unicameralista, y hoy estoy conforme con el bicameralismo porque mis compañeros de Comisión de Forma de Estado me dijeron que esa era la forma, porque el Estado regional no se sustenta con unicameralismo, y los que estamos de acuerdo con el Estado regional y que ganan efectivamente las regiones, tenemos que hacerle caso al Estado regional. Por otro lado, el problema era cuánto de simetría tenía o no. ¿Qué tan simétrico es? Tenemos la espejo, que nosotros no queremos porque es algo que hace muy lento el proceso legislativo, o una asimetría, que es la que nosotros hemos construido, y es una buena construcción. Sé que hemos tenido varios problemas con el poder constituido, de que en realidad se estaba hablando de que estaba mal hecho, pero hace poco, incluso en La Tercera, que no es un medio que a nosotros nos ayude mucho, pero salen varios especialistas a nivel internacional diciendo que es un buen sistema. Entonces, a mí me preocupa que Arturo diga eso, y aparte que ellos alegan por los quórum, pero nosotros tenemos un quórum supramayoritario en la Constitución y alcanzamos con creces ese quórum. Entonces, lo Claro, que en está la creando votación ahora... misma. Sí. Aquí la discusión también se ha puesto desde el punto de vista de la función espejo que tiene actualmente el legislativo, pero que finalmente tiene varios temas ineficiencia, lo podemos ir revisando también. Pero desde la importancia que tiene que una pueda revisar a otra, que una pueda ir mejorando. De hecho, ha pasado que, bueno, se dice, hay un tema ahí que yo creo que es bastante fake news en términos de que el Senado es la Cámara revisora. No, las dos pueden ser revisoras. Y de hecho hay varios puntos históricos donde se dice que el Senado es de élite. Podríamos aquí poner en la mesa varios ejemplos de que no es elitista, pero bueno, independiente de eso, que ya son más eslogan que se aplican en otros sectores. Lo importante, claro, es pasar de esta función espejo, pero a una revisión que sea bastante más ecuánime, equilibrada. ¿Cómo verlo en ese sentido? Es que, por eso te digo... No sé si me entienden. Sí, te entiendo puedo perfecto. alargar un poquito. Mira, y para que la gente lo entienda, porque tiene que explicarse de manera fácil. Se manda el proyecto al Congreso. Cuando se trata de estos temas que ve la Cámara de las Regiones, ve salud, educación y vivienda también. Hoy incluimos esto, porque también la salud, la vivienda y la educación son muy distintas a nivel de región. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera... Un día me decían, ya, pero tú puedes ir a una clínica. ¿Qué clínica? Si en Parral no hay clínica, hay un hospital. Entonces, ¿cómo no? Usted puede elegir el sistema de salud que usted quiera. Obvio, pero ¿dónde voy a ir yo a una clínica privada en mi región? Entonces, todas esas temáticas las ve la Cámara de las Regiones, y si viene demasiado, porque yo creo que el problema acá es la identidad territorial constantemente, de que viene una norma que no te hace sentido, entonces la Cámara de las Regiones dice, no, esto no nos hace sentido, vamos a hacerle enmiendas. Se le hacen las enmiendas respectivas. Puede aceptar o no algunas, y igual aprobar la parte que no requiere enmienda. Entonces ya hacemos más rápido el flujo legislativo. Segunda parte, si hay enmiendas, ¿verdad? Pueden insistir por 4/7, pero si no, pueden ir a una comisión mixta y ambos conversan y crean mejor el acuerdo. Entonces, eso es muy importante. Esa es la dinámica que está establecida ahí. Me quedan algunos minutos, hay muchísimos temas y nos podríamos alargar y está muy entretenido aparte. Pero quiero ir con, antes de terminar, la importancia de, está la comisión de preámbulo, armonización muy relevante, pero en todo esto que estamos conversando está también la transición. Las normas transitorias. Ya se definieron los integrantes de la Comisión de Normas Transitorias. Conversar un poquito con ustedes en los minutos que nos quedan. ¿Cuál es la relevancia de estas normas transitorias? Que de alguna manera también lo que se vaya a votar favorablemente y pasa a la propuesta de nueva Constitución, obviamente pensando en el plebiscito del 4 de septiembre, esta es una propuesta de nueva Constitución, tiene que tener una gradualidad, plazo, qué pasa con las funciones, cómo se va readecuando también el sistema político en Chile. Ricardo Montt. Para nosotros la Comisión de Normas Transitorias es esencial. Acá vamos a hacer una transformación que es profunda y tiene que ser bien implementada. Si uno toma como referencia, por ejemplo, la reforma al sistema procesal penal, fue una reforma de 5 años. Se hizo región por región, desde las más pequeñas a las más grandes. Entonces creo que acá hay que tomarse todo el tiempo que sea necesario para hacer una buena implementación. Nosotros estamos pensando en una constitución de 40, 50, 60 años más. Entonces creo que esa transición tiene que hacerse de forma responsable y que funcione. Te hago la pregunta, ¿hay sectores la convención que esperan que los cambios sean bastante más rápidos, no inmediatos me imagino, pero más rápidos que 4 años, por ejemplo?
La importancia de los cambios es que sean bien hechos. Si para eso hay que tomarse tiempo, nos tomaremos el tiempo que sea necesario. Hay que actuar con responsabilidad y garantizar que podamos implementar lo que estamos proponiendo. Arturo Zúñiga, normas transitorias. A ver, yo creo que la ciudadanía está esperando hace ya bastante tiempo cambios importantes en sus demandas sociales, en lo que es pensiones, en lo que es calidad de la educación estatal, en lo que es salud, en lo que es seguridad, vivienda. Y lamentablemente la ciudadanía no va a querer esperar más tiempo. O sea, nosotros necesitamos darle una alternativa. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver que esas demandas ciudadanas muy justas, como es la de salud, en donde todos los meses pagan su 7% y resulta que tienen que esperar meses o años por su cirugía, eso ya no puede seguir esperando. O sea, no podemos esperar cambiar un sistema sanitario por 20 años, 10 años, porque la ciudadanía ya no puede más. Entonces, me parece muy grave y muy riesgoso de cara a la convivencia nacional que estos cambios se hagan en plazos tan alargados. Y yo creo que lo que están pensando quienes presentan eso es en cuidar a el gobierno actual. ¿Por qué? Porque este sistema cambia todo. Es decir, si aplicamos lo que dice la reforma constitucional, tendríamos que llamar a elecciones completas de presidentes, de senadores, de diputados, de alcaldes, de concejales, de gobernadores regionales. De hecho, el gobierno en su instalación habló de un gobierno de 2 tiempos. Antes de la propuesta de nueva constitución y luego con el resultado del plebiscito, que tiene mucho que ver un poco con lo que menciona, quizá en otra óptica, digamos, del Ejecutivo. Así es, o sea, lo dijo el ministro Jackson, dijo, parte grande de nuestro programa no se puede ejecutar si es que no hay una reforma constitucional. El problema es que la reforma constitucional que se está proponiendo es tan radical que hace que se tenga que llamar a elecciones a todas las autoridades, incluido el presidente Boric. Y obviamente la izquierda quiere cuidar para que eso no suceda. Pero bueno, en relación a lo que le importa a la ciudadanía, yo creo que no podemos decirle que esto se va a demorar 10 años. Pero quiero debatir, podríamos decir un poco lo que tú dices, Arturo, en el siguiente punto. Claro, tú hablas de que se alarga de alguna manera la incertidumbre que puede generar un proceso constituyente y si se aprueba la propuesta de nueva constitución, pero desde los sectores de derecha de la Convención se ha hablado también en otra órbita, en términos de que hay que imprimir gradualidad a los cambios en las estructuras de la sociedad. De alguna manera no se condice mucho, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos interesa es que estos cambios que se propongan vayan de acuerdo al diagnóstico de los ciudadanos, ¿ya? Si nosotros queremos refundar nuestro país, obviamente eso va a tener mucha implicancia y a lo mejor muchos atrasos en que se cumplan esas demandas ciudadanas. O sea, nosotros de alguna forma tenemos un diagnóstico, proponemos una reforma, un mamarracho constitucional y al final terminamos imponiéndole algo que en 20 años más le va a hacer sentido a la ciudadanía. Yo creo que eso no está en la cabeza de las personas que justamente votaron por el apruebo un 80%. Lo que está claro es que esta Constitución, la vigente, ya quedó atrás con un plebiscito de entrada y ahora, el día 4 de septiembre, se va a votar por el trabajo de nosotros, de los convencionales, de la Convención Constitucional de los 154, y ese es lo que tiene que decir la ciudadanía. Y obviamente, en caso de que gane el rechazo, tiene que haber una continuidad. No se puede cerrar el proceso constitucional. Y por eso la ciudadanía o los políticos están hablando de un plan B o que pasarle nuevamente estas potestades al Congreso Nacional. Nosotros eso lo tenemos clarísimo y no tenemos problemas en decir. Sí, me quedan 3 minutos, Francisca. Sí, mira, nosotros estamos porque los cambios, bastante parecido a Arturo, no vengan de manera tan lejana, ¿verdad? No sé si los senadores podrían estar 8 años, entendiendo que esta nueva Cámara no es para nada un Senado. Pero aún así, primero, me llama la atención que Arturo diga que primero es una reforma, esta es la nueva Constitución, no es una reforma. Segundo, las propuestas que ustedes han presentado de verdad es replicar la Constitución del 80. Entonces estamos hablando que ustedes siempre respetan la democracia, pero hay un proceso democrático que aprobó una nueva Constitución y ustedes siguen presentando lo mismo. Y nosotros te invitamos y estuvieron en la mesa de negociaciones con nosotros y aún así no quisieron estar. No quisieron aportar. Hernán Larraín y Cristian Monkever estuvieron, hicieron algunas precisiones, conversamos mucho más y si bien no firmaron, igual se abren al diálogo. Entonces eso es lo importante porque de verdad, como ustedes siempre dicen, esta es la Constitución de todos y todas y de verdad esto va a ser mejor para todos y todas. No es peor. Ustedes hoy... No fue lo que dijo el presidente Boric. Dijo pero que hay que aceptar cualquier cosa ese es el poder constituido. Nosotros somos el poder constituyente. Para mí, en mi caso, que yo soy independiente del poder constituido. Ahora, la nueva Constitución efectivamente entrega un modelo de nuevo país y el que lo va a implementar es el nuevo poder legislativo. Y son ellos los que tienen que hacer los cambios. Obvio que tenemos que estar en sintonía, pero también se han visto presionados porque evidentemente ellos son hoy el poder, entonces ellos tienen otras problemáticas además de lo que eventualmente puede venir y el cambio que puede venir. Entonces,
eso de decir que el presidente Boric dice esto o lo otro, nosotros siempre hemos defendido la independencia de la nueva Constitución y el trabajo en conjunto, desde ambos, sentarnos en una mesa y decir cuál va a ser lo mejor. Y posiblemente así se haga cuando se hable de las transitorias. Y saludo a Loreto Vallejo y Camila Zárate, que nos van a representar junto a Adriana en las transitorias. Y nosotros tres nos vamos a armonización nuevamente con Arturo, tercera comisión en conjunto. También que es muy importante, y espero otro día hablar de preámbulo, que es también relevante lo que puede ser esta propuesta, pero se me acaba el tiempo. Francisca, Ricardo, Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos. Una interesante conversación, discusión aquí en El País que Queremos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Nicolás. Gracias. Saludos a todos. Y a ustedes, vamos a una pausa, pero seguimos revisando cómo está quedando la nueva Constitución, analizando, bajando los conceptos, también cómo puede influir uno y otro articulado aquí en El País que Queremos. Pausa, regresamos de inmediato, no se vayan. Y regresamos al País que Queremos, seguimos hablando de la propuesta de nueva Constitución y llega el minuto de hacernos la pregunta. ¿Cómo va quedando la propuesta? Estamos con nuestros expertos, nuestros abogados constitucionalistas, para hablar justamente de qué ya ha pasado la propuesta. Marisol Peña, como todas las semanas, abogada constitucionalista y académica de la Universidad del Desarrollo. Marisol, gracias por acompañarnos como siempre. Feliz, ¿cómo están todos? Nicolás, Tomás. Tomás Jordán, abogado constitucionalista académico de la Universidad Alberto Hurtado. Tomás, bienvenido al País que Queremos, como toda la semana ya. Sí, gracias. Nuestros Nicolás, habitués, y vamos a estar hablando de distintos temas. Y vamos de inmediato, ahí voy, con la primera gráfica. Derechos fundamentales. Lo hemos ido tratando también en el programa para que ustedes entiendan, para llegar al plebiscito informado. Y vamos con el primer derecho, derecho a la vivienda. Clave, importantísimo, y también que ha generado una relevante conversación en este trabajo de la Convención Constitucional, ¿no? Vamos de inmediato ahí, con la gráfica. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando lo menos la habitabilidad, espacio, equipamiento suficiente, doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, y otros temas también que están dentro de este artículo. Tomás, un derecho fundamental, esencial, y que se va imprimiendo ya en esta propuesta. Sí, uno de los derechos nuevos, un derecho que ha estado siempre en la palestra de la discusión constitucional, muy ligado a la idea de Estado social y cómo el Estado tiene un rol, en este caso, preferente para la corrección de las desigualdades por vía de la vivienda. Y la vivienda en particular es un derecho que tiene tres ámbitos. Uno, que tiene que ver con la vivienda misma, la construcción, que tenga ciertas características. Dos, cómo esa vivienda sirve a las personas y su familia para habitar en ella. Y tres, que es una dimensión social, cómo esa vivienda se inserta en la ciudad, cómo la vivienda permite a las personas vivir dignamente y por lo tanto tiene que ver con el acceso a servicios básicos, a la escuela, al transporte público. Entonces, cuando se habla de vivienda, no se habla solamente de la casa habitación, sino que tiene que cumplir una serie de requisitos para que permita la vida digna de la persona y su familia. En ese sentido, Marisol, me quedo con ese punto. El Estado deberá tomar las medidas necesarias, siguiendo con lo que explica Tomás en términos de qué se entiende por una vivienda digna. Esto es importante porque nos permite aclarar que el hecho de que la Constitución nos proponga que se asegure una vivienda digna y adecuada no significa que las personas, sobre la base de esta garantía, van a tener acceso a una vivienda propia. Esa no es la garantía. La garantía consiste en tener un espacio, como decía Tomás, en el cual habitar la persona y su familia en ciertas condiciones que, en palabras de la Corte Constitucional de Colombia, son parte del derecho mínimo vital. Y el hecho de tener un techo bajo el cual cubrirse forma parte precisamente del mínimo vital. Y por supuesto esto también depende del entorno, y quiero ir con el siguiente artículo que ya es parte de la propuesta y tiene que ver con el derecho a la ciudad y al territorio. Lo revisamos también en esta conversación. Todas las personas tienen derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna. El derecho a la ciudad es colectivo, orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio. Aquí vamos desde el techo, como decía Marisol, Tomás, a en dónde está este techo, ¿no? Sí, además también es de los derechos de las últimas generaciones. Aparece recién a fines de los 60, comienzos de los 70, aparece en el espacio público la discusión este derecho a la ciudad, que es acceder a la ciudad,
poder gobernar o ser parte del gobierno de la ciudad, la seguridad en la cual tú vives y cómo las autoridades y la política pública te incluye en la ciudad propiamente tal. Y ahí se inserta el derecho a la vivienda en estas características sociales. Por lo tanto, hay una confluencia y un equilibrio entre ciudad y vivienda adecuada. A ver, por ejemplo, pensando, Marisol, en lo que podría ser una discusión sobre planificación urbana, sobre dónde deben estar los servicios y la posibilidad de acceder a servicios básicos dentro de este lugar donde está ubicado el techo, ¿no? A ver, pero cuidado porque actualmente hay un deber general que tiene el Estado de dar protección a la población y a la familia. Eso ya está establecido. Eso ya está establecido. Por lo tanto, de ahí podíamos derivar igualmente ese deber. Lo que yo veo novedoso, porque este derecho a la ciudad y al territorio es verdaderamente novedoso, incluso en el derecho comparado son muy pocas las constituciones que lo han recogido hasta ahora. Yo más bien lo que veo aquí es una reivindicación de los espacios públicos. En realidad creo que a nivel de las personas que se dedican a las políticas públicas, a analizar temas de gobernabilidad en nuestros estados, hay bastante consenso en el sentido de que se ha perdido la vida de barrio, por ejemplo, que muchos de quienes nos están escuchando recuerdan con añoranza. ¿Llega hasta ese punto? ¿Hasta hablar, por Sí. ejemplo, o entenderle la vida de barrio? Efectivamente, detrás del derecho a la vivienda y en la especificación que se hace, como digo, en las pocas constituciones que recogen este derecho a nivel comparado, precisamente es el derecho a habitar, a integrar espacios públicos que permitan que las expresiones de la sociabilidad humana se puedan dar incluso más fluidamente que en los espacios privados. Sí, eso es cierto lo que dice Marisol, porque es muy interesante, porque nosotros estamos acostumbrados a habitar de la reja hacia adentro, por decirlo de alguna manera. Y el derecho a la ciudad va junto con tu habitación, con tu vivienda, el de la reja hacia afuera, recuperar espacio o habilitar la ciudad para que sea vivible. Y eso y que evite la segregación, la exclusión, y esas son políticas públicas que se tienen que ir adoptando a partir del mandato constitucional. Fomenta la integración social. Al finalmente eso. Vamos con otro derecho fundamental, ampliamente conversado, discutido, el derecho humano al agua y el saneamiento. La Constitución garantiza a todas las personas el derecho al agua y el saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones. Y uno de los grandes temas que da inicio a este proceso constituyente, Tomás, el tema del agua en acceso y también en derecho. Hay aquí una cuestión bien central, que es que el ser humano, la persona, es centro de la Constitución y por lo tanto en este caso el acceso al agua potable, el saneamiento tiene que ver cómo su vida digna se ejecuta a través de un derecho tan básico como acceder al agua. Y por eso que se liga al acceso al agua, que sea potable, que tengas incluso una cantidad de metros cúbicos suficiente para sobrevivir. La normativa o las recomendaciones internacionales hablan de cierto metraje cúbico. Y también se liga a otros derechos, como por ejemplo el acceso al alimento. Por lo tanto, se liga necesariamente a la agricultura y cómo tú accesas a través del agua a la alimentación básica. Entonces ahí hay todo un equilibrio que lograr a partir de esta norma, cómo el ser humano es centro, cómo el acceso al agua es prioritario para la política del Estado, pero sin dejar atrás el agua que es necesaria para otras actividades. ¿Cómo se compara con la actual Constitución este punto en particular, Marisol? Bueno, desde luego la Constitución actual no garantiza lo que los tratados internacionales de derechos humanos nos exigen, que es el derecho a acceso fundamentalmente al agua potable y el derecho al saneamiento, es decir, a la eliminación de los desechos, a mantener nuevamente condiciones de vida digna. Lo que la Constitución garantiza actualmente es un derecho de aprovechamiento sobre las aguas, partiendo de la base que las aguas son bienes nacionales de uso público, cosa que no dice actualmente la Constitución, sino que lo dice el Código de Aguas, pero ahora entonces, concordando lo que acaba de decir Tomás, con otra de las normas aprobadas por la Convención, las aguas pasan a tener la calidad de bienes naturales comunes. Código de Aguas también que fue reformado, actualizado. Ahí quiero usar bien el Exactamente, concepto. entonces para tener una sintonía son bienes naturales comunes, nadie puede apropiarse en forma privada de las aguas, ese es un punto, pero ahora viene otro aspecto novedoso que es garantizar que nadie pueda no tener condiciones mínimas de vida porque no tiene acceso al agua potable, ya sea para tomarla, para su limpieza
o, en fin, para las condiciones mínimas para la vida. Vamos con otro principio. Tomás. Sí, una cosa, complementando lo que dice Marisol, porque es bien interesante, porque se empieza a dibujar la Constitución. Está el derecho humano al agua, está el agua como bien natural común y inapropiable, y cómo a través de permisos administrativos tú vas a poder usar esa agua que nos pertenece a todos. Entonces esa es como la figura que se empieza a dibujar. Vamos con otro tema. La salud, que lo conversamos la semana pasada, el derecho a la salud, ya la propuesta de nueva Constitución. Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física, y esto también es una novedad, dimensión mental. El Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. Marisol, lo habíamos comentado también hace algunos programas y especialmente en esta novedad, insisto yo, de la salud mental, porque habla específicamente y claro sobre la relevancia que tiene este punto. Sí, yo quiero aquí evocar a mi colega Tomás Jordán, que nos acompaña semana a semana, cuando él dijo claramente hace algunos programas que el derecho a la salud no era simplemente el derecho a las acciones de prevención, curación, rehabilitación de la salud, sino que está concebida más bien como el derecho a un bienestar integral. Por lo tanto, en esa mirada, el derecho a la salud, como viene propuesto, se concilia mejor con la integridad no solo física de la persona, sino con la integridad psíquica y abarca, como dices tú, Nicolás, la salud mental. Pero lo que a mí me gustaría agregar es que la frase que tú has reproducido hay que mirarla con precaución o, digamos, al menos con expectación. ¿Por qué? Porque forma parte de una política que, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, implica que los derechos sociales se van materializando en la medida de lo posible. Porque si el Estado debe garantizar los más altos niveles de calidad de la salud, eso va a implicar necesariamente despliegue de recursos. Una bajada a la realidad en este sentido. Tal cual. ¿Tomás? Sí, parto por lo último que dice Marisol, que es muy correcto. En el fondo, los derechos sociales en salud, educación, generan mucho gasto para el Estado, que es un gasto que va en beneficio de las propias personas y su propia libertad. Es una inversión, pero un gasto importante. Así es. Entonces se rige por un principio que es el de progresividad, que los Estados tienen que realizar los máximos esfuerzos para que este se vaya cumpliendo pausadamente a medida que tenga las condiciones, cosa que las personas, a medida que el Estado le va bien, el estándar de salud de las personas se acrecienta también. Y ahí, en esta nueva dimensión, que no solamente es estar sano o enfermo, que es la dimensión más acotada, claro, sino también en el ambiente en el cual se desarrolla, con no solamente su salud física, sino mental. Entonces hay una mirada bien integral de lo que es la salud a partir de este nuevo texto. Ahora, ¿cómo garantizar ese derecho a la salud? Con el siguiente punto, que también es parte de la propuesta de nueva Constitución, el Sistema Nacional de Salud, que ojo, esto es súper importante, será de carácter universal, público e integrado y se regirá, dice en el artículo, por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Marisol. ¿No quedaste agotado? Eso va a ser una pregunta de examen, Marisol. No, es que esto es al revés. Nosotros le estamos preguntando al conductor. No, sí. A ver, nuevamente forma parte de lo mismo y a mi juicio implica distinguir entre lo que es la garantía de un derecho. Señor, señora, usted va a tener derecho a un sistema nacional de salud en que el Estado debe, por un lado, asegurarle las prestaciones que usted requiere en los distintos ámbitos de la salud y el financiamiento para esas prestaciones. Que vamos a ir en un segundo con eso, sí. Por eso no me adelanto. Pero una cosa distinta es la política o las políticas públicas que se desplieguen. Por lo tanto, esa cantidad de calificativos que por eso decía que casi te quitaron el aliento. Lo preparé. Te quitaron el aliento, forman parte de los criterios rectores para el Estado. Y obviamente, si uno piensa que todos esos criterios se van a conjugar en una política, obviamente es imposible. Pero sí, para el legislador va a ser importante que cuando esté, por ejemplo, analizando una nueva ley de ISAPRES, si es que siguen existiendo las ISAPRES, estos criterios estén presentes en la nueva regulación. Claro, sí, tendría que también existir en el sistema privado. Esos mismos principios.
Tomás. Sí, son criterios rectores que el legislador y la política pública va a tener que hacerse cargo de ellos. Y si uno los mira en detalle, que lo vimos hacia el pasar, van dibujando también o configurando el sistema de salud. Uno, que es un sistema nacional de salud, y por lo tanto ahí hay una rectoría estatal, por un lado, que es transversal a todo el Estado, porque ocupa criterios, por ejemplo, de desconcentración, y por lo tanto va a tener que aplicarse a través del Estado regional de diferentes bajadas, ir ejecutándose territorialmente. También la perspectiva de género, también la interculturalidad. Hoy día ya se ha ejercido y se realiza a nivel de derecho a la salud una de medicina intercultural. Sí, claro. Me parece que esta se viene a consagrar constitucionalmente una realidad que venía ocurriendo, que los distintos pueblos tienen miradas de la salud. Y se ha ido incorporando también al sistema nacional o la práctica nacional. Así es, tanto así que el Ministerio de Salud ha venido progresivamente incorporando estas prácticas y por lo tanto me parece que cierran en el texto constitucional varias cuestiones que venían ocurriendo con el tiempo. Y por último, ¿cómo se financia este Sistema Nacional de Salud? Lo revisamos justamente en el siguiente artículo, parte ya de esta propuesta de Carta Magna. El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de rentas generales de la Nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento del sistema. La ley además determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos del sistema. Rentas generales, pero deja, Marisol, entiendo, al legislador el buscar recursos adicionales por otras vías, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de lo que va quedando, pero lo que va quedando inevitablemente está ligado a lo que no se ha terminado de definir. Y lo que no se ha terminado de definir por parte de la Convención es cómo van a operar lo que se llama los seguros complementarios de salud. Lo que pareciera quedar claro, al menos en mi entendimiento, Tomás, tú puedes tener otra mirada, es que para hacer práctica el 7% de la cotización obligatoria que todas las personas dependientes experimentamos como deducción hoy día mensualmente de nuestra remuneración va a ir solo al Estado. Solo al Sistema Nacional de Salud. Tal cual. No habría la posibilidad de que ese 7% fuera a una entidad privada, sino que después de ese 7% que nosotros vamos a haber enterado al Estado, si yo quiero mejorar el estándar de salud, tendría que contratar un seguro privado. Entregado por los prestadores y privados. Y ahí hay una pregunta inevitable que surge, ¿qué pasa entonces con la libertad de decidir? Porque muchos no podrán, pero hay quienes querrán seguir gozando de la libertad de elegir aquello que les satisface mejor sus requerimientos de salud. ¿Tomás? Sí, dos cosas. Yo creo que hay uno, lo aprobado y en la norma que mirábamos, que fija dos grandes reglas. Una, que va a ir a rentas generales son de la nación en la que va a financiar el Sistema Nacional de Salud, es decir, a través de impuestos básicamente. Y dos, que pueden existir cotizaciones, este 7% que dice Marisol, y ese 7% sí tiene un criterio de redistribución que es la palabra solidaridad, y por tanto no solamente va a ser a tu propio plan, sino que va a compensarse y a solidarizar con otras personas que estén dentro de ese sistema nacional. Lo que está por resolverse, y Marisol lo dice bien, es qué va a pasar con los seguros privados. Había una norma muy difícil, su redacción era muy complicada, que decía el seguro privado no podrá duplicar lo que hace el sistema público, claro, y no se entendía bien qué significa y fue rechazada. Por lo tanto, en unas semanas más a lo mejor vamos a poder completar el dibujo de esta nueva arquitectura constitucional sobre salud, si es que ese 7% va a ir solamente al sistema público o va a poder ser compartido, o hay una especie de mixtura en el sistema, a lo mejor, pero hasta ahora, y yo concuerdo con Marisol, si uno lee lo que está en el texto aprobado, este 7% iría al Sistema Nacional de Salud. Sigue en proceso eso. Marisol, Tomás, los invito como toda la semana a que nos sigan acompañando, vamos a estar en el próximo panel. Pero antes recordarles que toda la información, todo lo que estamos conversando, los análisis, las etapas de los distintos artículos, cómo ya van llegando a la propuesta de nueva Constitución, ustedes lo pueden ver en nuestra aplicación El Camino de las Propuestas Constitucionales de 24horas.cl. Ahí con el QR entran directamente y todo el contenido que tiene nuestro portal de noticias. Pausa, regresamos de inmediato con más del País que Queremos. Y regresamos al País que Queremos, nuestro panel de conversación. Ya estamos con Marisol, también con Tomás Jordán, y le damos la bienvenida a Marcela Peredo, abogada y académica de la Universidad de los Andes. Marcela, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación. A Tomás, Marisol, por supuesto, gracias por acompañarnos. Y hablemos de sistema político. Comisión de Sistema Político ha tenido mucho que hablar, varios temas, pero quiero ir quizás a la base de todo esto, que es los cambios
la modificación a la institucionalidad del sistema político y ser bastante pedagógico, y aprovecho la presencia de ustedes tres para ir a ese punto. Marcela, ¿cuál es la importancia de los cambios o el cambio en el sistema político? ¿Y cuál es también la relevancia de que se esté hablando del sistema político que vamos a tener por los próximos 40 años eventualmente? Sí, a ver, dos cosas. Lo primero, parecería ser que es muy teórico y que en principio no afectara de manera directa a la gente. A la ¿cierto? ciudadanía, justamente. Porque en principio nosotros cuando hablamos de la Constitución siempre partimos de la idea de cómo funcionan valga la redundancia, la separación de funciones, ¿ya? Ejecutivo, legislativo, judicial. Tres poderes. Los tres poderes clásicos, más los otros poderes de control, eventualmente. Y también está la distribución de modo vertical y de modo horizontal, de modo vertical, también la distribución del poder dentro del territorio, ¿ya? Entonces, al principio parece una cuestión como más bien como poderes del Estado, pero en definitiva es la servicialidad del Estado la que está en juego, porque cómo funcionan estos poderes públicos es, primero, cómo modelas la democracia, cuál es la real participación o cuáles son las iniciativas que van a ser parte de lo que sea la conformación del Congreso para las políticas públicas. Claro. Y eso evidentemente afecta de manera directa a la ciudadanía respecto de sus jefes comunales, respecto de los jefes regionales y también respecto de los jefes de los poderes clásicos. Que eso es súper relevante, Marcela, en ese punto, porque finalmente están directamente, aunque uno no lo vea o no lo sienta o no lo piense, relacionados con el diario vivir de las personas. Ya solamente, por ejemplo, en el sistema actual, por los proyectos de ley que pueden ir en distintos temas. Finalmente, no es solamente la representación de la política o los políticos, es de todos los que participan de la política que finalmente podemos entrar todo en esa bolsa, digamos. Exactamente, porque si tú lo piensas en términos, a propósito de que echamos esa idea de lo vertical y lo horizontal, si tú piensas en términos verticales, las comunas, por ejemplo, los alcaldes, etcétera, son personas que están directamente relacionadas con la gente y que pueden beneficiar o no y afectar de manera directa el progreso social de las personas que habitan ahí. O sea, qué cosa más directa que esa. Claro. Y en términos de las leyes, de cómo se proponen las leyes o cómo va a ser la composición del Congreso, resulta muy relevante para la República y también para las personas, porque en definitiva es cómo se legisla, cómo se revisa el tema de las pensiones, cómo se revisan todas aquellas cuestiones que la gente nos hizo saber en el tiempo del estallido, porque si no hacemos las cosas en un gobierno constitucional, democrático de derecho, a partir del legislador, es allí donde surgen precisamente las grandes soluciones para los problemas país. Y hay un punto ahí, Marisol, en esa tónica, este sistema político que muchos vemos que nuestra relación más directa viene con la representación popular, el voto, con la expresión de la democracia. Muchas veces se ha dicho, ojo, la democracia no es solamente el voto, también es de alguna manera esa relación que tiene la ciudadanía con el sistema, un sistema político que se va actualizando y que ha sido parte también de la discusión en este proceso constituyente. Eso es muy interesante porque si hablamos de la estructura que va cobrando la nueva Constitución, la Comisión del Sistema Político aprobó una primera norma o sometió una primera norma al Pleno según la cual Chile se define como un Estado democrático y social de derecho, además de ser plurinacional y multicultural. Y eso tiene una cantidad de bajadas, porque una opción distinta, por ejemplo, habría sido decir Chile es una república democrática, como lo dice el artículo 4 de la Constitución actual, pero además agregarle el calificativo de participativo para que de alguna manera hubiese una orientación que indicara que las personas tienen que participar directamente de las decisiones que les conciernan. Pero yo mientras escuchaba a Marcela pensaba precisamente en esa línea vertical que tú señalabas, Marcela, una norma aprobada ya que dice que sin perjuicio de que las personas de las regiones integren o elijan a sus representantes en las asambleas regionales, van a poder constituir juntas vecinales regionales. Por lo tanto, vemos que se está proyectando una estructura donde la representación no va a ser la única forma a través de la cual se va a vivir la democracia, como ha sido más tradicional, sino que se van a enfatizar también mecanismos
de participación directa de las personas en las decisiones. Son mecanismos, Marisol, y aquí voy contigo, Tomás, que van más allá, digamos, de lo que uno entiende como poder legislativo actual, como Congreso, como Cámara, que es un tema que está ahí justamente en la discusión constituyente, donde los propios territorios van teniendo esa representación y ese margen de acción, ¿no? Hay que verlo también desde esa óptica, lo que ha sido esta conversación. Sí, yo creo que hay que mirarlo desde la idea de la democracia. Ya. Las personas elegimos representantes o participamos directamente en las decisiones públicas. Hasta ahora siempre ha sido a través de representantes. Cuestión que preeminentemente va a seguir siendo así y por lo tanto vamos a elegir personas que van a ir al Congreso, al presidente o presidenta de la República y vamos a elegir a las autoridades regionales. Tenemos una nueva estructura de distribución del poder, Estado regional, Comunidad autónoma. Gobernadores, asamblea, comuna autónoma, se acaba de aprobar Los territorios indígenas autónomos. Claro, que todavía... Que Territorios especiales que no sé muy bien qué. Se van a derivar a su propia regulación legal. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a ir eligiendo autoridades y estas autoridades tienen que tomar decisiones por nosotros. Y estas decisiones son para solucionar problemas públicos, es decir, la salud, la vivienda, la educación, el trabajo. Por lo tanto, el sistema político es clave para que le solucionemos o le solucionen los problemas a las personas a través de legislación o a través de políticas nacionales. Por ejemplo, una política nacional de vacunación es una decisión que toma la autoridad de salud. Claro. Y por lo tanto es clave cómo se ordena el poder ejecutivo, que es el presidente, subpresidente y subministro, y cómo se ordena el legislativo. Y aquí, a lo que tú me señalabas, también, y Marisol lo indicaba muy bien, es decir, van a haber nuevas formas de que las personas participen en el espacio público, que es a través de mecanismos de participación directa o indirecta. Hablamos hace una semana atrás de los plebiscitos comunales y regionales, claro, que son vinculantes directamente. Si lo que se resuelve ahí, la autoridad va a tener que tomarlo y está obligada. Eso más allá de una consulta. Que es más allá de una consulta, claro, que meramente lo tiene como referencia. Un plebiscito vincula, es decir, obliga a la autoridad. Por lo tanto, vamos a mezclar decisiones de representación con representantes y decisiones directas de la ciudadanía. Marcela, porque tú también lo mencionabas, se van creando también otras estructuras que van muy en consonancia con distintos principios que se han ido discutiendo en otras comisiones, no solamente en el sistema político, y ahí no solamente la representación, sino la estructura de cómo el Estado va cuajando. No sé si el concepto puede ser un poco feo, digamos, pero... No, es perfecto, porque en el fondo, a propósito de cómo va cuajando, yo estaba revisando ayer para efectos de venir al programa, más o menos lo que está aprobado aproximadamente el 19 de abril, porque todos sabemos que esto está en proceso, ¿no? Bastante proceso. Pero en principio igual uno puede revisar de las normas aprobadas, lo mismo que a propósito de lo que decía Marisol y también Tomás, que hay igual una estructura que ya está armada en ese sentido, creo yo, que dice relación con la idea de un Estado regional, ¿ya? Y eso yo creo que no es menor porque significa que en el fondo el típico Estado unitario que nosotros hemos conocido siempre, que significa un solo centro de impulsión política, claro, jurídica, etcétera, con las funciones clásicas. Interconexión del centro con las regiones, pero finalmente decisión del centro por las regiones. Claro, y mecanismos de descentralización a partir de las municipalidades, etcétera, el consejo municipal y tal. Ya, la estructura, en definitiva, ahora se complejiza el engranaje en el sentido de entender que existen comunidades autónomas y que también existen asambleas legislativas territoriales, que yo en principio lo revisé, vi las competencias, yo creo que eso va a haber que ver el proceso final de cómo queda, porque me genera mucha duda cuál va a ser la relación, por ejemplo, de ese tipo de asamblea legislativa con el Parlamento, pensando también en la modificación que se produce respecto al Parlamento, que ya es prácticamente, se dice unicameral asimétrico, pero es unicameral. Entonces, ¿cómo va a ser esa relación entre la política pública de la región o de la eventual comunidad autónoma, claro, con la relación del poder central y cómo conversan esas competencias? No sé si es algo que va a ser de armonización o que tenemos que ver qué es lo que vota en definitiva el Pleno. Claro, pero es importante. O ya desde potestad del legislador, que ahí también, lo hemos comentado en otros programas, se genera una situación donde pueden los incumbentes de alguna manera ir desarrollando, desengranando, digamos, este sistema. Es un tema que está ahí también bastante presente. Siempre que se escribe una constitución,
se presenta el problema de cómo la vamos a entender la Constitución. Y aquí en este mismo programa hemos conversado de que de tener constituciones más bien desarrolladas es propio de la cultura latinoamericana, pero muy distinto a la cultura anglosajona o europea en general. Lo que vamos viendo hasta el momento es primero una constitución desarrollada, una cantidad de artículos. ¿Desarrollada en términos de detalles. extensión? Sí, en en términos parte. de extensión, Claro. con muchos adjetivos, pero también con una cantidad enorme de derivaciones al legislador. Ahora, eso de suyo no es reprochable, porque las constituciones tienen que contener los principios fundamentales que van a ser desarrollados prioritariamente por el legislador, básicamente en términos de derechos fundamentales, donde no podría el reglamento entrar a desarrollar los derechos. El problema está en si en todos los casos y respecto a todas las prescripciones en que hay mandato de desarrollo al legislador, tenemos criterios suficientemente claros. Por ejemplo, voy a tocar un tema. Se acaba de aprobar respecto del derecho de propiedad que si una persona es expropiada pueda obtener una indemnización con cargo a un justo precio. A precio justo, pagado antes de que se haga la expropiación. ¿Cómo el legislador va a bajar ese concepto de justo precio? Claro, pues hacía la comparación con el valor de mercado, que es distinto. Esa es una opción. Que es O una la otra opción. opción es el avalúo vigente para efecto de la contribución territorial. Claro. Lo que quiero decir, y ahora sí me pongo más sintética, lo prometo, lo que quiero decir es que el mandato al legislador idealmente debe estar acotado, acotado en base a principios constitucionales claros, nítidos, precisos, para evitar que haya demasiada discrecionalidad y se desperfile esa intención original del constituyente. Aquí otro tema súper relevante que se ha estado discutiendo y va a ser parte de estos principios, márgenes dirían algunos también, Tomás, voy contigo con este tema, es el de las facultades que, por ejemplo, tienen los poderes del Estado. Y me voy a quedar con una que también ya ha sido en parte, algunos incisos rechazados, otros aprobados, que es las facultades de estado de excepción. Lo vivimos para el estallido social, lo hemos vivido para emergencia, lo hemos vivido para la pandemia. O sea, estuvimos con un estado de excepción constitucional de ¿cuánto? 1 año y medio, 2, y nos fuimos ya haciendo casi la normalidad de esto, pero hay márgenes, hay facultades, lo que se puede hacer o no desde la presidencia hasta lo que puede ser el legislativo. Sí, yo creo que ahí hay varias cuestiones. Una que lo aprobado y lo que queda por aprobar del tema viene a reconfigurar la relación entre poder civil y poder militar. Ya. Me parece que eso es una regla básica como que se está reescribiendo. Una porque establece que el presidente o presidenta es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Cuestión no menor. En la Constitución vigente solo lo... No es cualquier cosa, digamos, porque no aquí hay una subordinación. Así es. Hoy día lo vigente es que solo en tiempo de guerra el presidente o presidenta es jefe de la Fuerza Armada y el resto del tiempo no lo es. Y por lo tanto hay un espacio vacío jurídico entre la jefatura del Estado y del gobierno, que es la presidenta o presidente, y la Fuerza Armada. Eso se soluciona o por lo menos se resuelve en favor del presidente y se establece como su jefatura suprema, muy en la línea de otras constituciones democráticas, una clásica constitución la norteamericana, la colombiana, que establece esa jefatura. Dos, que tiene que ver con los estados de excepción, que son situaciones en las cuales los derechos fundamentales se suspenden o no se pueden ejercer. Nosotros lo vimos, tú decías muy bien, en la pandemia, y ahí viene otro cambio, que es que ya no va a haber un jefe militar a cargo, sino que va a ser un jefe civil. Lo vimos en la pandemia, que al final el ministro de Salud y sus subsecretarias eran quienes se hacían cargo del estado de catástrofe, básicamente porque eran las autoridades que estaban competentes para poder resolver el asunto. ¿Ok? Y aquí lo que queda... ¿Pero que hay un mejor rayado de cancha? Yo creo que hay más que un nuevo rayado de cancha. Ya. Hay un nuevo rayado de cancha que tiene que ver con la preeminencia del poder civil por sobre el militar. Eso creo que es una cuestión que es bien definida. Y lo que está por resolverse aún es cuál va a ser los otros roles más colaborativos de las Fuerzas Armadas con el poder civil en otros ámbitos que no son la defensa de la frontera, que es una definición que ya está, que la define como la defensa de la frontera y también para la paz internacional. Marcela, me quedan unos minutos, quería cerrar ese punto que estábamos conversando de los estados de excepción. Yo hablaba de márgenes, de facultades y finalmente también estableciendo un cambio en todo lo que estábamos conversando, desde cuál es la relevancia. Finalmente esto le llega a uno. Por ejemplo, el estado de excepción, las facultades, la restricción de libertades, que es algo que hay que tener bastante bien definido para evitar cualquier tipo de problema.
Sí, yo creo que hay un tema ahí que no sé si aún quedará por resolver, se han presentado indicaciones hace poco, pero normalmente esto está en las atribuciones propias del presidente de la República. Si nosotros revisamos la Constitución vigente al día de hoy, esto es propio de lo que uno le enseña a los alumnos como atribuciones políticas del presidente. Junto con el decreto del famoso 2% constitucional son las atribuciones políticas. Entonces, ocurre que en lo que se ha aprobado por el Pleno hasta ahora, no aparece esta atribución propiamente tal de decretar los estados de excepción constitucional. Sí aparecen otras atribuciones, pero aparecen menos atribuciones que las de antes. ¿Por qué? Porque a propósito del modelo político, del sistema político, la preponderancia está en la Asamblea Legislativa. Justamente. Y perdona, con un solo detalle, el único estado de excepción hoy día hay 4. El único estado de excepción que está aprobado, ¿cuál es? Catástrofe en caso de calamidad pública. Perdón. Claro, entonces quedarían aún pendientes los otros casos que nosotros hemos conocido que suponen conmoción interior, emergencia, etcétera. Pero yo quisiera hacer un punto sobre qué va a pasar con el aspecto de las atribuciones por los contrapesos. Vamos definiendo los contrapesos, el sistema y finalmente las atribuciones. Se me termina el tiempo, pero muchísimas gracias, Marcela, por acompañarnos. Gracias, encantada. Aquí en el programa. Marisol Tomás, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación. Que les vaya muy bien. Estaremos ya la próxima semana. Ya ustedes, terminamos aquí El País que Queremos, recordándoles que toda la información sobre este proceso constituyente con miras al plebiscito del 4 de septiembre está en 24horas.cl con nuestra aplicación allí en el QR, el camino de las propuestas constitucionales. Cerramos el programa, que estén muy bien, que tengan una excelente semana y nos vemos en otra edición. Chao.